Oscuridad absoluta sobre la Tierra, más fría que el océano más profundo. Apenas iluminada por estrellas distantes y el leve zumbido de maquinaria diseñada para no fallar nunca. Allí es donde uno de los satélites de comunicaciones más avanzados jamás construidos para un ejército moderno estaba muriendo silenciosamente, golpeado por algo más pequeño que un grano de arena, pero viajando lo suficientemente rápido como para abrir una herida que ningún ingeniero hubiera querido ver. Esta es la verdadera historia del SpainSat NGI. Un símbolo de tecnología espacial de vanguardia, derribado no por un misil enemigo ni por sabotaje, sino por un fragmento de escombros espaciales moviéndose a velocidad cósmica. Es una historia que afecta a todas las potencias militares modernas, desde Madrid hasta Washington, porque en el espacio no hay fronteras. Solo las implacables leyes de la física. Escuchas la palabra satélite y puede que te imagines un punto parpadeante en el cielo, algo pasivo, casi anónimo mientras flota sobre nosotros. Pero no te equivoques, estas máquinas son la columna vertebral de cada campo de batalla moderno, el pulso de comunicaciones seguras que enlazan a comandantes, pilotos y tropas de un extremo del mundo al otro. El SpainSat NGI estaba destinado a ser precisamente eso, un guardián en el vacío, transportando mensajes encriptados, canales de voz seguros, flujos de datos que podrían significar la diferencia entre el éxito y el desastre en operaciones desde Europa hasta África y más allá. Lanzado en un cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral, Florida. En octubre de 2025, representaba décadas de ingeniería, miles de millones de euros en inversión y las esperanzas de una nación aliada de asegurar su lugar en la arena de alto riesgo de las comunicaciones militares basadas en el espacio. Su gemelo, SpainSat NGI, ya había tomado posición meses antes, sirviendo con notable habilidad para reemplazar satélites más antiguos que habían prestado servicio durante décadas. Juntos, estos dos satélites estaban destinados a inaugurar una nueva era de comunicaciones seguras y resilientes para España, los aliados de la OTAN y socios amistosos en todo el mundo. Pero el cosmos es indiferente. Mientras el SpainSat NGI ascendía hacia su órbita geoestacionaria final, aproximadamente a 50.000 kilómetros sobre el planeta, algo invisible e inrastreable lo impactó. El impacto vino de una partícula diminuta, posiblemente escombros de una misión anterior o un micrometeorito, moviéndose a decenas de miles de kilómetros por hora. Lo suficientemente rápido como para atravesar el blindaje diseñado para resistir radiación nuclear y los entornos más duros conocidos por la ingeniería moderna. En ese instante, un satélite valorado en cientos de millones de dólares, una maravilla de la ingeniería humana, se transformó en un despojo silencioso, incapaz de cumplir la misión para la que fue construido. Imagina a los técnicos e ingenieros en tierra, en el Centro de Control de Satélites de Madrid, donde las pantallas normalmente brillan con telemetría y barras de intensidad de señal, solo había silencio. Los datos del satélite comenzaron a desaparecer poco a poco, como una marea retirándose de la orilla. El reloj de la misión se detuvo, y con él se fueron semanas y meses de planificación cuidadosa. Para quienes dedicaron su vida a este proyecto, fue un golpe directo al estómago. Para el Ministerio de Defensa español y Hisdesat, el operador privado del programa SpainSat, fue un recordatorio sobrio de que, incluso los planes mejor trazados, son vulnerables en el espacio. Hisdesat confirmó que el daño era no recuperable, una elección de palabra sombría que no dejaba lugar a optimismo. Este satélite, destinado a estar en el corazón de las comunicaciones militares seguras durante los próximos años, ya no podía cumplir su misión. Ningún reinicio ingenioso, ningún parche de software, ningún milagro de ingeniería podía devolverlo de su encuentro fatal con una diminuta partícula errante. Y sin embargo, en medio de esta pérdida, había un extraño tributo a la ingeniería aeroespacial moderna. El satélite era estable, no estaba fuera de control ni amenazando con chocar con otras naves. Su órbita había sido alterada, sí, pero se había convertido en un centinela silencioso en el espacio. Un testimonio de cómo incluso un fallo catastrófico puede ser contenido con precisión para las Fuerzas Armadas españolas y sus socios. La preocupación inmediata era la continuidad. Las comunicaciones durante operaciones militares nunca pueden fallar, así que Hisdesat y sus socios activaron planes de contingencia diseñados para eventos impredecibles como este. El SpainSat NGI existente continuó operando, absorbiendo la carga y asegurando que los enlaces seguros permanecieran intactos. Satélites más antiguos de la flota, como el SpainSat original y sistemas heredados, se pusieron en funcionamiento donde se necesitara. En pocas palabras, la red se adaptó, demostrando una vez más que los sistemas resilientes se construyen no solo para el rendimiento, sino para la falla. Sin embargo, detrás de esta calma y adaptación profesional, yace una verdad que todo estratega militar moderno comprende: el espacio es ahora un dominio de guerra.
y es tan disputado y peligroso como cualquier campo de batalla en la Tierra. En las últimas décadas, las naciones han invertido recursos en armas antisatélite, interferencia electrónica, ciberamenazas y contramedidas diseñadas para cegar o paralizar los ojos de un oponente en el cielo. Pero hay un peligro más insidioso allá afuera: los desechos dejados por décadas de lanzamientos. Satélites inactivos, etapas superiores de cohetes y fragmentos de colisiones olvidadas hace mucho tiempo. Estas amenazas invisibles viajan a velocidades tan altas que incluso el pedazo más pequeño puede perforar los sistemas vitales de una nave espacial. Para Estados Unidos y sus aliados, este incidente es más que una pérdida para España. Es una señal de advertencia. La doctrina militar moderna depende cada vez más de activos basados en el espacio para navegación, comunicaciones, vigilancia y orientación de blancos. El GPS que guía misiles, los enlaces de datos encriptados para fuerzas especiales, las conexiones de alto ancho de banda para drones de reconocimiento, todo depende de satélites que operan con precisión de fracción de segundo. Cuando uno de estos falla, ya sea por acción hostil o por pura mala suerte, las repercusiones se sienten en todo el ecosistema militar. Los líderes de defensa estadounidenses conocen esto demasiado bien. La Fuerza Espacial de EEU se creó en reconocimiento de que la alta frontera es un dominio estratégico no menos importante que el aire, el mar o la tierra. Las amenazas van desde actos deliberados de agresión, como interferencia o intrusión cibernética, hasta el caos cósmico de los escombros espaciales, hasta peligros naturales como tormentas solares que pueden freír la electrónica sin aviso. Cada riesgo exige inversión, innovación y vigilancia. Y cuando un socio como España experimenta un fallo catastrófico tan temprano en la vida de un satélite, sirve como un recordatorio contundente de que el margen de error en el espacio es extremadamente delgado. Pero hay otro lado de esta historia: el elemento humano. Detrás de cada programa de satélites hay ingenieros que trabajaron hasta altas horas, familiares esperando en casa, mientras sus seres queridos buscaban soluciones en pizarras y software de simulación. Hay técnicos en Isdesat y Airbus Defence and Space que vieron la telemetría fallar, bit a bit, que sintieron el dolor de ver cómo algo construido con sus propias manos se perdía sin posibilidad de reparación. Y, sin embargo, también existe el orgullo silencioso y la resiliencia que ser ya al saber que construyeron un sistema que continúa operando bajo presión gracias a la redundancia y la excelencia de la ingeniería. Porque aunque SpainSat NGI se haya perdido, su legado está lejos de terminar. Isdesat ya ha iniciado planes para un reemplazo, SpainSat NGI, que ocupará su lugar y continuará la misión que se vio truncada. Esto no es simplemente pedir una pieza nueva de un catálogo. Implica reingeniería, nuevas pruebas, asegurar financiación y años de construcción antes de que pueda imaginarse otro lanzamiento. La línea de tiempo se mide en años, no en meses, y cada día sin ese segundo satélite en órbita es un día de riesgo elevado para la red que estaba destinada a reforzar. En Estados Unidos, los programas paralelos continúan evolucionando. Satélites de comunicaciones militares seguros, resilientes, protegidos contra interferencias y ataques, forman parte de un esfuerzo más amplio para asegurar la supremacía en el espacio. La pérdida de SpainSat NGI subraya la urgencia de este trabajo. Es un testimonio sobrio de que, incluso las naciones pacíficas pueden sufrir contratiempos por los peligros invisibles que rodean nuestro planeta y que los sistemas que damos por sentados, guiando tropas, protegiendo convoyes, permitiendo a los pilotos atacar con precisión, son mucho más frágiles de lo que solemos imaginar. Entonces, ¿qué lección debería sacar el mundo de esto? No es una llamada a temer al espacio, sino a respetarlo. El vacío sobre nosotros no es un telón de fondo estático de nuestras vidas. Es un dominio dinámico, congestionado y cada vez más disputado, donde millones de fragmentos, algunos colocados intencionalmente, otros no, giran alrededor de la Tierra a velocidades vertiginosas. Cada lanzamiento añade promesa de conectividad, capacidad y defensa, pero también aumenta la complejidad del entorno. Una sola intersección desafortunada entre hardware humano y escombros cósmicos fue suficiente para terminar una misión que apenas había comenzado.